Hoy, 13 de junio, celebramos el domingo 11º del tiempo ordinario. Ya hemos terminado o hemos dejado atrás esas celebraciones dominicales de los grandes misterios que Cristo nos ha revelado, de la Santísima Trinidad, del Corpus Christi y también la celebración que hacíamos el viernes del Sagrado Corazón de Jesús, junto con la de Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Son, por así decir, como se llaman, ¿no?, habitualmente las solemnidades del tiempo ordinario, y ya comenzamos la celebración del domingo ordinario, comenzamos después del bautismo del Señor, al finalizar la Navidad, y continuamos ahora después de la celebración de Pentecostés y de estas solemnidades del tiempo ordinario. En el día de hoy la palabra de Dios, en las tres lecturas que se hacen junto con el Salmo, se nos habla de la importancia de la fe, de cómo es algo fundamental para la vida del cristiano, como nos dice San Pablo: mientras todavía caminamos por este mundo, mientras nuestro domicilio sea el cuerpo, dice él, tenemos que vivir de esa fe. Lógicamente, cuando ya dejemos este destierro, dice él, y vayamos a la patria del cielo, ya lógicamente ahí la fe pues no tiene lugar, porque estaremos contemplando realmente aquello que durante nuestra vida hemos creído. Y esa fe realmente es por lo que se nos va a juzgar, dice San Pablo. De ahí, de esa fe con la que hayamos vivido, se determinará si en nuestro juicio vamos al cielo o vamos a la condenación. Y ese ejemplo de la fe que aparece en la primera lectura, luego también se ve reflejado en el Evangelio. El ejemplo de la fe que se compara con esa vida vegetal que nace, crece y florece. Lo vemos en la primera lectura, en el libro de Ezequiel, con el ejemplo del cedro, y lo vemos luego en el Evangelio con las parábolas de Jesús, haciendo referencia al reino de los cielos, haciendo referencia al reino de Dios. Habla de esa parábola del sembrado, que, bueno, el que lo cultiva, pues solo hace eso, lo cultiva, pero luego no sabe cómo crece y cómo da vida hasta que luego llega el tiempo de la siembra, ¿no? Es lo mismo que pasa con la fe. Pues nosotros, la Iglesia, que hemos recibido esa misión de Cristo, sembramos esa palabra de Dios, y luego es Dios el que la hace crecer, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada porque un sembrado crezca, ¿no? Podemos ayudar, podemos colaborar, pero realmente es el mismo Dios el que da vida, ¿no?, y hace crecer. Del mismo modo puede hacer la Iglesia, ¿no? La Iglesia está llamada a sembrar y a esperar, con esa esperanza propia del cristiano, que el Señor haga su obra en los corazones, ¿no?, de aquellos que reciben esa buena noticia del Evangelio. Y luego con el ejemplo del granito de mostaza, que, aunque es la más pequeña de las semillas, luego se convierte en un arbusto tan grande que incluso los pájaros pueden anidar en ella, ¿no? Es esa imagen de cómo, a pesar de que la palabra de Dios parece algo insignificante, sencillo, humilde, luego el fruto es gigantesco, porque no es una semilla cualquiera. Es la semilla de la buena noticia que ha sido plantada precisamente por los enviados del Padre, esos que hemos recibido la misión del Hijo de Jesucristo, que nos dice: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y es cierto que muchas veces los medios que tenemos a nuestro alcance para llevar la palabra de Dios, pues no son, ni muchísimo menos, tan espectaculares, ¿no?, como son los medios que usan aquellos que, por ejemplo, pretenden difundir una ideología, ¿no? Pues muchas veces por medio de subvenciones y por medio de otros medios reciben ellos una ayuda para potenciar su mensaje, que muchas veces pues, no contamos nosotros con eso, ¿no? Y la repercusión mediática que tienen esos mensajes, pues no tiene punto de comparación con la que puede tener la buena noticia del Evangelio, ¿no? Si contamos simplemente, por poner un ejemplo, ¿no?, los minutos de televisión que tienen los partidos políticos
y contamos los minutos de televisión que tiene pues una misa o una noticia sobre la Iglesia, etcétera, pues no hay comparación posible. Pero a pesar de que los medios que ha tenido siempre la Iglesia para evangelizar han sido pequeños comparados con los demás, sin embargo, la Iglesia ha conseguido llevar su mensaje hasta pues, los últimos confines, ¿no? Y a día de hoy, poquísimas son las personas que no han oído hablar del nombre de Jesús. Aunque no sepan muy bien quién es y aunque no hayan recibido todo el anuncio de la buena noticia del Evangelio, que Cristo es Dios, que se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra naturaleza humana para divinizarla y que ha muerto por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado y que luego ha resucitado para alcanzarnos la resurrección y la vida eterna, eso a lo mejor no han llegado todavía a comprenderlo o a escucharlo, pero sí que han oído hablar de Jesús. Bien, esa es la semilla humilde de la mostaza que nosotros plantamos con esa humildad que nos tiene que caracterizar siempre, pero da fruto. Y el objetivo de la misión es precisamente, la razón de ser de la Iglesia es precisamente llevar esa buena noticia del Evangelio. Y es nuestra responsabilidad, hemos asumido esa misión de Jesús. Y parece, con este primer domingo ordinario que celebramos después de Pentecostés, y en la que hemos celebrado por los misterios más grandes de nuestra fe, ¿no? Desde la Semana Santa, su pasión y muerte en la cruz, la resurrección de Cristo, luego el envío del Espíritu Santo, el misterio, ¿no? Incomparable de la Santísima Trinidad, el sacerdocio de Cristo, el amor de Cristo en el Sagrado Corazón de Jesús, y también el Corpus Christi, en el que celebramos pues cómo ese amor de Cristo ha querido quedarse con nosotros, estar con nosotros a través de ese sacramento tan grande, ¿no? Como es la Eucaristía. Parece como que se nos ha acabado la fiesta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Esa fe que nosotros celebramos, tenemos que llevarla a la vida. Y de ahí la celebración del domingo. No es ni muchísimo menos pues una cosa sin importancia. Tanto es así que la Iglesia ha puesto a los cristianos como obligación el tener que acudir el domingo a la Santa Misa, ya sea el sábado por la tarde o el domingo durante el día. ¿Por qué? Porque un domingo ordinario celebramos precisamente el compendio o el resumen de todas esas celebraciones que hemos hecho anteriormente, desde la Navidad, desde Adviento hasta Pentecostés. Todos esos misterios de fe que hemos celebrado, todos esos misterios de fe que hemos vivido, todo eso se vive y se celebra cada domingo. Por eso cada domingo es un eco, especialmente, lógicamente, del domingo de resurrección. Por eso se celebra el domingo y no se celebra el jueves o el viernes, sino que se celebra el domingo porque lo más importante para el cristiano, lógicamente, es la resurrección de Jesús. Dice San Pablo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero en esa celebración del domingo, en esa celebración de la resurrección de Cristo, están encerrados también todos esos misterios de fe que hemos ido celebrando hasta hoy. Porque es precisamente la encarnación de Cristo y el nacimiento de Cristo el que demuestra, ¿no? Y pone sobre la mesa la voluntad del Padre de redimir al género humano. Y es precisamente su muerte en la cruz la que se renueva. Ese sacrificio de Cristo en la cruz se renueva en cada Eucaristía. Y la Eucaristía que se celebra el domingo, que recuerda ese momento de la resurrección del Señor, que es el momento de la victoria de Cristo. Por eso la celebración del domingo es central y fundamental, el día del Señor. Y es un día para renovar en nosotros esa unión con el Señor, esa unión también como Iglesia. No celebramos la Eucaristía del domingo solos. Normalmente
vamos a una parroquia o si no en comunidad, celebramos ese momento de encuentro con el Señor, que como iglesia es enviada. Al final de cada Eucaristía no es pues una conclusión definitiva, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya nuestra fe acaba aquí, cuando salgamos a la calle todo está hecho, ¿no? De hecho era muy expresiva, ¿no? la conclusión de la Eucaristía cuando el rito se hacía en latín. No se decía podéis ir en paz, se decía ite missa est, es decir, ahora empieza la misión, ahora empieza la misión. Y ahora vosotros sois enviados. Esto que habéis recibido, esta fe que hemos celebrado, ahora vosotros la tenéis que anunciar. Eso es lo que celebramos cada domingo, eso es lo que celebramos en el Día del Señor. Y esto es la fe que en la palabra de Dios hoy se nos manifiesta, que debe crecer en nosotros y que si le dejamos a Dios hacer, Él hará crecer en nuestro corazón. Y nosotros llevaremos o tenemos la obligación de llevarlo a los demás. Que el Señor haga crecer en nosotros esa fe como ese granito de mostaza y de fruto, y ese fruto lo podamos llevar a todos aquellos que nos rodean. Que así sea.